Amigos de Stereo Fe, el mejor de los días, una vez más acá desde la famosa Casa de los Úchiles, acá en la Quinta Calle y 10ª Avenida A, donde doña Patti Guzmán y todo su personal pues nos esperan con los brazos abiertos para que podamos venir a degustar desde lo que es el famoso fresco de Úchiles que a cualquier cucurucho nos enloquece, así como también la gran variedad de fresco de chinchibir, fresco de ayote, el tiste y el fresco de pepita, que es muy bueno también para calmar esa sed de los calores de la cuaresma. Y la nueva innovación que doña Patti tiene ahora por acá, las cremitas para los niños que no les gustan los sabores exóticos, sino que prefieren lo tradicional, pues acá también están las cremitas de doña Patti para que puedan venir acá a la Quinta Calle y 10ª Avenida A poder degustar de una deliciosa refacción y compartir en familia acá en lo que es el sabor propio de la Cuaresma y Semana Santa. El día de hoy nuevamente nos acompaña el doctor Ronnie García, con quien tuvimos el gusto de platicar la semana pasada y hablamos diferentes temas sobre lo que es propiamente la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo, y por ahí pues le traemos unas preguntas que surgieron en torno a esta bella entrevista. Ronnie, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor, muchas gracias de nuevo aquí en la Casa de los Úchiles, que por cierto se los recomiendo. Ya me acabé un galón en una semana. Pero, gracias por la invitación. De nuevo, pues un gusto estar por acá para platicar con nuestros televidentes. Excelente, pues muchas gracias. La verdad es de que fue una plática muy nutritiva, muy llena de tanto conocimiento que tenés en tu haber, y que bendito sea Dios, pues estás en la disponibilidad de poder compartir con todos nosotros, porque es una parte muy fundamental, como lo mencionabas la semana pasada, el hecho de poder tener estas pláticas y tu documento, pues que primero Dios va a estar listo ya para el próximo año, en donde va a quedar plasmada parte de esa bella historia del Señor sepultado de Santo Domingo, que es muy rica, pero que por azares del destino, por malas decisiones de alguna persona, pues se destruyó, y que bendito sea Dios, pues en tu haber está mucha parte de esa información para que la podamos reconstruir y para las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque principalmente para ellos, nosotros pues de alguna forma entre entrevistas y cositas por ahí que hemos leído, se nos va quedando todo esto, pero las nuevas generaciones no van a tener documentos donde consultar, y pues qué bueno que por ejemplo este documento que estás trabajando con tanto cariño para la familia dominica pues pueda quedar plasmado, ¿verdad? Sí, así es, la memoria, como te decía, la memoria histórica debe quedar escrita, porque las personas pasamos, pero lo escrito queda. Y ahí sí que eso es lo más importante, poderlo compartir, para que uno no quiere lo que no conoce. Entonces, de eso se trata, y primero Dios, para la Cuaresma dentro de un año ya debería estar listo. Pues en nombre de Dios así será, y ojalá pues que podamos tener la oportunidad de tenerlo por ahí para poder seguir enriqueciendo lo que es la cultura general, y en particular en este caso la historia de esta bella imagen del Señor sepultado, el Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Ronnie, entrando en materia, la semana pasada nos preguntaba alguien cómo es, o sea, el Señor sepultado viene, según la tradición que hemos adoptado, viene en una embarcación, naufraga, y esos bienes pues llegan por azares del destino a nuestras costas. Pero ¿cómo llega el Señor sepultado al templo? Bueno, en ese momento era el convento de Santo Domingo, en lo que es la Ciudad Vieja. Así, lo más probable es, como te decía la vez pasada, que la leyenda del mar es eso, precisamente es una leyenda. Lo más probable y casi seguramente es que la imagen fue traída directamente de España con los conquistadores, o estamos hablando de 1547 como la fecha más probable de su llegada a la antigua capital del reino. Algunos la sitúan hasta 1570, otros en 1585, pero aunque hay variación en los años, todos están en esa parte del siglo XVI, mediados del siglo XVI. Como te decía, lo más probable es que haya sido traída directamente de España, con el tiempo, con los terremotos, porque no fue solo uno, con los terremotos de 1773, que en diciembre de ese mismo año volvieron a suceder, la imagen se fue dañando, por lo cual la imagen original fue modificada y fue reconstruida prácticamente, que es lo más probable, en el siglo XIX. Pero ¿cómo llegó a la antigua capital del reino? Pues lo más seguro es que ha sido directamente junto con los frailes dominicos, que recordemos que en esa época solo dominicos y franciscanos
eran los que estaban por estos rumbos, así que lo más probable es que algún dominico lo haya traído, lo instalaron ya en su capilla, en la antigua catedral, que si fue en 1547, pues entonces ya fue en la antigua Guatemala, y ahí comenzó ya la devoción al Señor sepultado. Hacia 1585, que se funda la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, que es la que se hace cargo, el nombre oficial era Cofradía de Nuestra Señora de Soledad y del Santo Entierro. Hacia ahí se sitúa el principio de la procesión. Estamos hablando ya de más de 400 años, pero ¿cómo llegó? Lo más seguro es que fue traída de España. Excelente, o sea que es muy probable que los dominicos lo hayan traído dentro de su inventario con él. Seguramente, como parte de todos los bienes para la evangelización del Nuevo Mundo. Recordemos que se utilizó mucho la plástica, las imágenes por la diferencia de idioma, por el nivel de este lado no había instrucción formal. Entonces la forma de evangelizar fue utilizando la plástica, las imágenes, más que las pinturas, las imágenes, para poder graficar y para poder tener de forma física todo lo que ellos querían transmitirle a los conquistados, digamos, que eran los que habitaban este lado del mundo. Y fue mejor hacerlo de forma gráfica, de forma visual, y por eso es que tanta imagen y tanto auge tuvo ese tipo de evangelización aquí en Guatemala. Excelente, podemos decir entonces que ellos vinieron conjuntamente con la Virgen se me fue el nombre, del Socorro, con el Cristo de los Reyes. Con la Conquistadora, que le llaman. Lo más probable es que años más adelante hayan venido ellos, pero no hay mucha diferencia de años, exagerando, pues hayan sido 25 tal vez, que suena mucho, pero en ese margen de tiempo, recordemos los viajes largos, las navegaciones, las vicisitudes. Sí, un viaje de 5 o 6 años para poder venir acá, ¿verdad? Este lado. Hoy lo hacemos en 2 días y mucho. No, tal vez no vinieron directamente con la Virgen de los Reyes o con la Conquistadora, que le dicen, pero probablemente ha sido de las primeras que han traído los dominicos cuando ya se instalaron en el Reino de Guatemala. Excelente, sí, la verdad es de que es interesante porque de igual forma me imagino que el Señor sepultado de San Francisco viene por ahí de esa época. Es muy probable, y es de las imágenes que datan precisamente de finales del siglo XVI. Entonces San Francisco, que también ha sido modificada, tal vez no tan severamente como el Señor sepultado de Santo Domingo, pero es de las imágenes más antiguas de las que se conservan en la actualidad. Y que lastimosamente pasó un tiempo muy abandonado, que hasta hace poco cierto grupo de jóvenes pues comenzaron a tener la iniciativa de volver a procesionarlo. Sí, alrededor del 2005-2006 ya se comenzó a hacer velación, procesión por el atrio del templo, y ya en el 2012 que comenzó ya a salir de nuevo a la calle, entonces ya se rompió el pacto de dominicos hacen el entierro y franciscanos lo crucifican, que realmente creo que con el paso del tiempo ha sido una buena decisión. Es una imagen muy bonita, la verdad, y yo siempre he dicho que si uno cargara en Santo Domingo seguramente lo haría en San Francisco. Es una imagen que al menos a mí me llama mucho la atención. Sí, es una imagen que transmite mucha paz también, al igual que el sepultado dominico, que también transmite el dolor que Jesús pudo haberse llegado a sentir, porque es una imagen que presenta mucho ensangrentado en su cuerpo, y que sí se le ve, por ejemplo, la fatiga de alguien que acaba de fallecer. Así es, ya relajado porque terminó el sufrimiento, pero aún con facciones de dolor y de sufrimiento. Exacto. Ronnie, otra de las preguntas que surgía dentro de esta charla de la semana pasada era el hecho de ¿en qué momento empieza a procesionarse el Cristo del Amor? Bueno, como te decía, hay 3 teorías en base a esto. 1547, que es como la fecha más antigua, que aparentemente se han encontrado algunos datos que obrará en algún archivo, yo no los conozco, pero hacia ahí se establece más o menos la primera fecha. El historiador Augusto Acuña, ya fallecido, sitúa el principio de la procesión hasta 1570, y de ahí que en 1970 se celebraron los 400 años de la procesión. Documentado se tiene que en 1585 se encontró un recibo por parte de una persona por trabajos hechos a la Cofradía de la Virgen de Soledad. O sea que no está tan lejos de 1570, 1580 como las fechas que documentalmente sí se hayan podido establecer. Lo de 1547 desconozco yo la base por la cual así lo establecieron, pero yo diría que citando el intermedio 1580 para acá, podemos decir con certeza que ya se realizaba la función de la Virgen de Soledad de Santo Entierro, que por aquellos años la devoción era mayor a la Virgen de Soledad,
ella es la que iba adelante, según algunas gráficas que se han visto, ella es la que iba adelante, el señor iba atrás, en una urna que realmente no se miraba, él iba tapado, una urna y tapado con un paño, pero iba atrás. A las personas que cargaban al señor sepultado se les pagaba para que lo hicieran. No pagan ellos, eran generalmente trabajadores del ayuntamiento o personas de los gremios que fue donde se comenzaron a involucrar, pero el señor sepultado no era el objeto principal de culto, era la Virgen de Soledad, y por el nombre y del santo entierro, pues el señor sepultado iba ahí, pero la Virgen de Soledad era quien inicialmente tuvo la preeminencia en este tipo de celebraciones, pero como te digo, hacia 1580 creo que ya lo podemos situar con bastante certeza. Excelente. Los pasos son pasos españoles, sí, ¿verdad? Más o menos, ¿en qué época empiezan a venir esos pasos a...? Bueno, el paso más antiguo que existe en Guatemala es el Paso de la Muerte. El Paso de la Muerte sale hacia, más o menos desde 1650, 1660. Y según relatan que este paso representa la victoria de Cristo sobre la muerte. La base es que con su muerte venció al demonio y al pecado. Venció a la muerte, al demonio y al pecado con la cruz. Por eso vemos la muerte representada por un esqueleto, el mundo enrollado ahí, una culebra, una serpiente que representa al demonio, y una manzana que poca gente lo ve, que representa el pecado de nuestros primeros padres. Ese paso sale hasta mediados del siglo XVII y ya en ese tiempo ya los indígenas tenían cierta veneración por San Pascual Bailón, que es representado por un esqueleto. Y según dicen las crónicas, que toda la población indígena se iba a llevar a San Pascual Bailón, se peleaban por llevarlo y dejaban a Señor sepultado o a la procesión de lado. Ante eso, pues ya se ordenó la procesión, ya nos dejó que lo tocaran, pero es uno de los pasos más antiguos que existen, si no el más antiguo. Ya posteriormente, a finales de los años 20, 1929, a instancias de don Rodolfo Castillo Asmitia, que era presidente de la hermandad en ese tiempo, se manda a traer a España los primeros 5 pasos. Estos son hechos en la Casa del Arte Cristiano, que todavía existe en Olot, en España, y vienen los primeros 5: la oración en el huerto, el Calvario, la piedad, el encuentro y el cirineo. Son los primeros 5 que vinieron, a un costo de $550 cada uno, que es una exageración de dinero en esa época. En 1932 viene el siguiente paso, que es la Verónica. En 1933 viene la sentencia, perdón. Y ese tiene la particularidad que cuando un paso venía era un acontecimiento grande. Se ponía en exposición en el pasaje Rubio, y el paso de la sentencia es bendecido el tercer domingo de Cuaresma, 13 de marzo de 1933. El padrino de la ceremonia fue Jorge Ubico, presidente de Guatemala en esa época. Dejan de venir los pasos durante más de 16 años y en 1959 vienen los 2 últimos de España, que es el beso de Judas y la caída. Para traerlos hubo que hacer rifas, ventas de comida, pedir ayuda, porque ya costó un poco traerlos, y luego de eso pues dejaron de venir. Al principio eran llevados en hombros, y para los que tienen fotografías antiguas o todavía los vieron cargados, se pueden dar cuenta que las andarillas eran delgadas, pero tenían muchos bolillos. Tenían 2 bolillos laterales y 2 adelante y 2 atrás, andas al estilo español, que pues era un requisito llevarlos en hombros para poder llevar al Señor sepultado. De hecho, cuando se ingresaba a la hermandad, el primer año no se podía cargar al Señor, solo se cargaban pasos. Cumplido ese requisito, al año siguiente ya se podía cargar al Señor sepultado, previa llevada de los pasos de 2 turnos antes de llevar al Señor, y se perforaban como señal de que ya habían cargado. Cada turno era de 2 cuadras. O sea que cargaban 4 cuadras a los pasos y después iban a cargar al Señor. Que ya en la época del anda de Valenzuela, se estrenó en 1946, anda sumamente pesada, que encima de eso llevaba los acumuladores abajo, era más pesada todavía. Entonces, después de cargar 4 cuadras a los pasos, llegar a cargar el anda de Valenzuela, eso era un verdadero tormento para la gente. Hasta que ya después se decide, por la solicitud de la Asamblea General, mandar a hacer las carrozas. En 1997, ante el alto costo de España, se decide hacerlos acá en Guatemala, tomando como molde los pasos antiguos, se hacen en fibra de vidrio los nuevos pasos del Vía Crucis.
hasta completar los que faltaban, la segunda y tercera caída, el despojo, el encuentro de las mujeres de Belén, el descendimiento, y la última fue el último que se hizo. El costo lo desconozco, pero obviamente es mucho más accesible. En el año 2010, nosotros estando colaborando en la hermandad, vamos al arte cristiano de Olot, un paso nuevo. Queremos ver si era posible echar un paso nuevo de la misma calidad de los pasos actuales, de los españoles. Hace 13 años traer un paso costaba alrededor de 30.000 o 40.000 euros. Era medio millón de quetzales, imposible de traer. Lastimosamente pues se han vuelto muy caros. Debemos de apreciarlos, debemos cuidarlos. Están a 6-7 años de cumplir ya el primer centenario. Los pasos que vinieron están a punto de cumplir 100 años, o sea que son una joya, son parte del patrimonio de la hermandad que debemos cuidar. Las condiciones de almacenamiento, de mantenimiento y todo, pues se trata de mantener durante el año, pero son joyas que deberían estar en un museo y sacar solamente para el Viernes Santo. Teniendo tanto espacio en el convento de Santo Domingo, porque todavía hay espacio, un museo ahí en una de las arcadas creo que no caería mal, pero bueno, esa es una idea que queda siempre en el aire, pero yo creo que tratando de preservar, porque si un paso de esto se llega a deteriorar a tal manera que ya no se pueda sacar, yo creo que reponerlo va a ser sumamente difícil y por los costos ya imposible. Definitivamente sí, y aparte de que los maestros originales que en su momento trabajaron todo esto, me imagino pues que ya la mayoría ya no están vivos, ¿verdad? Aunque creo que en España sí hay una escuela muy rígida que mantiene y preserva todavía todos los conceptos. Hay todavía mucho escultor, aunque de hecho los pasos originales están hechos de lo que antes conocían como pasta, que era una mezcla de yeso. Cuando fue el terremoto, pues algunos pasos se dañaron y vimos que parte de la estructura, el ropaje de las imágenes está hecho con brin, con costal, con brin, y encima fue forrada la mezcla esta de yeso y otras cosas. E incluso encontramos pedazos de mazorca en la base, o sea, como para darle consistencia entre la mezcla que hacían, ponían pedacitos de mazorca, de maíz. Ahí encontramos algunos todavía. La técnica de la pasta. Actualmente ya los hacen de fibra de vidrio o de polvo de mármol y resina. Son los dos materiales que nos ofrecieron. Sí, exactamente. Ahorita que mencionaba lo de los olotes, existe una teoría no fundamentada porque nadie la ha confirmado, pero nadie la ha podido negar también, de que el Cristo del Perdón de San Francisco, su estructura era precisamente así dice que es de ese tipo de material, y pues no sé si como lo restauraron hace unos años y que por eso ya no salió en procesión, habría que ver qué hallazgos hubo, pero quién quita, eran técnicas antiguas que se utilizaban y que por lo visto luego de tantos años con muy buenos resultados. Sí, al parecer dice que lo dejaron de hacer porque las ratas como que les llamaba demasiado la atención. Favorito para ese tipo de animales. Sí, entonces previendo todo este tipo de incidentes, pues decidieron mejor. Y como las imágenes poco a poco se fueron haciendo como que más propias de la gente, ¿verdad? Sí. Porque eso es un dato muy curioso, la Cuaresma y Semana Santa viene de España, eso no lo podemos negar. Sin embargo, nosotros creo que le pusimos la sal y la pimienta, y eso es lo que nos hace ser reconocidos como la Cuaresma y Semana Santa. Bueno, de hecho dicen la Semana Santa, pero yo nunca dejo fuera la Cuaresma porque es parte muy importante. Se ha integrado prácticamente. Tal vez voy a hacer un ejemplo que no va, pero es como la ciudad capital ahora. Ya se integró Villanueva, ya se integró Amatitlán y Misco. Antes la Cuaresma era 1 o 2 procesiones en toda la Cuaresma y luego hasta Semana Santa. Ahora todos los domingos de Cuaresma ya hay tantas que cuando sentimos ya Semana Santa y no sentimos en qué tiempo terminó una época y comenzó la otra, pues prácticamente esa misma fusión se ha dado y eso nos ha permitido tener una identidad propia. A pesar que, como dices, vino de España, definitivamente de allá vino, y la que más se parece a la nuestra es la de Valladolid. Pero la nuestra adquirió matices y características tan propias que ahora es fácilmente identificar. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre algo. Pónganle ojo a la Semana Santa del Salvador. La Semana Santa del Salvador tiene muchas características que han sido llevadas de aquí para allá. De hecho, algunas imágenes, andarías que don Virgilio Castillo hizo cuando estaba vivo, están en El Salvador todavía. Las vestimentas, las marchas fúnebres incluso, de que se tocan allá, la mayoría son guatemaltecas. Y vemos en algunas procesiones como la de San Bartolo, que viene en la Hermandad de Aguachapán. A la velación de Santo Domingo de Septiembre viene la Hermandad de Santa Ana. O sea, han venido para involucrarse, ir
viviendo lo que nosotros vivimos y ellos trasladarlo para allá dentro de unos años, y están muy organizados. Dentro de unos años, de unos 10 años, la Semana Santa de Salvador va a ser, en el sentido sano, competencia para la nuestra. Tal vez no en el tamaño de andas, porque todavía no da para tanto, pero la organización, la parafernalia y la devoción con la que la están viviendo ellos, creo que va a llamar la atención de la gente ya dentro de algunos años. Definitivo, han aprendido bien la lección. Bastante. O sea, la verdad es de que la imaginería de El Salvador es muy linda. Te cuento, yo tengo la oportunidad de conocer varias imágenes y son bastante hermosas. En Costa Rica, por ejemplo, hay un nazareno muy parecido a Jesús del Consuelo. Que lo hizo Ganosa, si no estoy mal. Exactamente. ¿Sí? También hay un nazareno que le ponen ahí en la plaqueta, el nazareno de Mateo de Zúñiga, como que fue también encargo para hacer réplica a Jesús de la Merced. Exacto. Honduras también, en Honduras, sobre todo San Pedro Sula y Comayagua, tienen una Santa que va adquiriendo cada vez matices más formales, digamos, ya no solamente aquella sacar el ande y que la gente vaya no, ya llevan sus filas, tocan marchas guatemaltecas también, los adornos, sobre todo los sepultados, muy parecidos a los nuestros, pero qué bueno, o sea, qué bueno que eso, lo que nosotros podemos transmitir para que lo puedan copiar, pues ojalá, porque lo que se trata es de preservar las tradiciones y de mantener la fe de la gente que viene atrás. Definitivamente. Pues la verdad es de que es muy extenso todo este tema. Aquí nos pasaríamos 2 días platicando y no llegaríamos a Nos acabamos un barril de sushi y no terminamos de hablar. Realmente llega una última pregunta para ya entrar en materia a lo que es el tema de los 50 años. Lo hablábamos la semana pasada, pero creo que no les quedó muy claro, ¿verdad? El Señor Sepultado de Santo Domingo, hay muchas, mil historias en torno a, y una que se dice mucho y que todo el mundo la hace como que ya muy propia, pero a veces como que es bueno desmentir o afirmar, ¿verdad? Pero como no hay dato histórico y científico, pues se queda así como que siempre en el... Pero el famoso tema de que el verdadero Cristo del Amor está en Cobán, y que acá es uno nuevo porque la imagen era muy bonita y no era propia del estirpe, porque algo que sí tenemos que afirmar es que el Señor Sepultado ha estado ligado mucho a la clase política. De hecho, viene una última pregunta posterior, pero nos gustaría que nos aclararas un poquito más sobre este punto. Sí, como bien dices, eso no está aclarado. De hecho, los historiadores no se animan a dar una teoría todavía, a pesar de que tienen mayor capacidad de estudio, mayor acceso a documentos, que uno pues como cucurucho mortal no tiene acceso. Están las dos teorías, de que se fue la imagen de acá, se fue a algún lugar de la Verapaz que no se ha establecido por completo, y de que la imagen actual del Señor Sepultado fue hecha a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el nacimiento de la hermandad, que como te decía, la naciente sociedad guatemalteca quería tener su identidad propia y desligarse de todo aquello que fuera español. Desaparece en Santo Domingo el nombre de cofradía y se adquiere el de hermandad, desaparece la urna sevillana y traen la urna francesa, quitan los pendones españoles y aparecen los estandartes estilo europeo. O sea, ese tipo de cambio se dio como para marcar su territorio, como para mostrar que era lo guatemalteco y que a partir de ahí era la hermandad de Santo Domingo y su imagen la representativa de lo que Guatemala estaba comenzando a vivir, que apenas 15, 16 años antes se había independizado. O sea, está en esa etapa de desprendimiento de España. La otra teoría es, y eso porque hay estudios radiológicos que les comenté la vez anterior, la imagen del Señor Sepultado, primero, no es de una sola pieza, segundo, no es de una sola madera, tiene 2 o 3 clases de madera diferente. La parte de atrás de la cabeza es de una madera distinta al rostro. El rostro como que fue cortado por la mitad para poderlo retallar y ponerlo ya en su lugar. Se le encontró un tornillo más o menos a nivel de la coronilla, en donde en alguna vez se le pudo haber puesto resplandor, cosa que hacen mucho con los cristos españoles, no con los nuestros. Lo otro es que, como te comentaba, la pintura de la espalda es totalmente diferente al resto. Al resto prácticamente es una piel clara, una tez blanca, atrás es morena, un tono más oscuro, tiene mucho señales de sangre, de heridas, de latigazos, es totalmente diferente. Entonces como que se utilizó la base de la antigua imagen. Lo otro es los brazos.
cuando se hicieron los brazos nuevos aparentemente quedaron muy cortos. Entonces el Señor quedaba con los brazos muy a la altura de la cintura, por lo cual para que no lo hemos visto sin túnica, hemos visto que tiene una separación acá. Se cree que Gallardo lo que hizo fue desprenderlo para poderlo volver a una normal, pero por la dificultad que representaba volver a traer un pedazo de ese tamaño, que son 5 centímetros tal vez, utilizó este sistema de argollas, que es el que permite girar los brazos. Y lo otro es los pies. Como les decía, un pie es, a simple vista no se nota, pero uno que es un poco, tal vez que tiene ya más tiempo para poderlo ver, hay pequeñas diferencias entre el acabado de un pie y el acabado del otro, y ambos pies presentan tornillos en la unión del dedo y el pie como tal. O sea que no es una técnica, eso no es una técnica antigua, es técnica vieja, pero el Señor como que fue desarmado prácticamente y se volvió a armar, poniéndole brazos nuevos. Se dice que las rodillas estaban levantadas y se pusieron en posición recta, pero lo que más llama la atención es la parte del rostro, que son dos distintos, y la parte del cuerpo. El tórax anterior es nuevo, el tórax posterior es antiguo y es madera diferente. O sea que la teoría de que haya sido objeto de una intervención severa, o sea que lo dejó como está ahora, es muy, muy probable. Como bien dice, no lo podemos comprobar, pero no está lejos tampoco, no es una idea descabellada. Es muy probable que haya sido remozado de tal manera que utilizaron la base, que prácticamente es la mitad posterior del cuerpo, haciendo nuevo los brazos, el rostro y la parte anterior. Pero eso va. Los otros dicen que está en Cobán, pero hasta aquí no se ha podido comprobar. Sí, porque no existe ningún documento de traslado ni nada, no. Entonces no, es algo que se queda en la teoría, sí, a la imaginación del devoto. Seguramente va a surgir ahí un documento, que hay tanto interés por la historia. Hace 40 años, 30 años no había mucho, pero ahora hay mucho historiador joven que ha salido de la escuela de historia. Están los historiadores de mediana edad que también tienen mucho conocimiento, y los maestros. El caso de Fernando Urquizuya, sí, Juan Alberto Sandoval, Mario Alvarado, que es de los nuevos, Mauricio Chabulón también, que es de los relativamente nuevos. Están los maestros como Miguel Álvarez. Entonces creo que 3 generaciones de historiadores, más de alguno va a encontrar algo que nos pueda dar una luz al respecto. Mientras tanto, pues seguiremos entre la historia y la leyenda, tratando de determinar qué fue lo que pasó. Excelente. Mencionabas algo muy importante que también es otra, yo no sé si fábula, historia o leyenda, pero se habla que, por ejemplo, la reunión preliminar a la independencia en 1821 se realizó en la capilla del Señor Sepultado. Sí, es otra de las tantas leyendas que hay, pero cuando uno se mete ya a leer un poquito más o a investigar un poco más, se da cuenta que no es más que eso, una leyenda. Primero, la iglesia se oponía a la independencia de Guatemala porque pensaba que iba a perder mucho los privilegios que tenía siendo parte de la colonia. Segundo, si la iglesia no apoyaba, el arzobispo era dominico, para terminarla de hacer, era dominico, no iba a apoyar, no iba él allá en catedral decir que no y prestar la iglesia para una reunión de ese tipo. Tercero, todo tipo de reunión que tenía como fin la independencia eran hechas a escondidas. Recordemos que utilizaban mucho el convento de Belén, que ahí incluso los tomaron presos algunos, porque eso venía como de 1813, cuando se independizó México. Entonces eran prohibidos, la iglesia no apoyaba, el arzobispo era dominico, y difícilmente un grupo se iba a juntar toda una noche en un lugar esperando que fuera el día siguiente y ¿cómo se llama? Y con el riesgo de que alguien soplara algo y que los fueran a traer. Y yéndonos ya al propio día de la independencia, recordemos que solamente 10 de los próceres estuvieron en la firma del acta, porque a los demás no les dio tiempo a avisarles. O sea, es muy difícil, cuando uno ya arma el rompecabezas es muy difícil. Muy romántico, sí, pero muy difícil de hacer, de que haya sido hecho eso. La coincidencia de fechas, y eso sí está comprobado, se da porque el 15 de septiembre, a veces es tercer domingo de septiembre. Y la velación de septiembre se han sepultado también el tercer domingo, pero esta nació con un año santo en 1933. No tiene absolutamente nada que ver, y como te digo, pues otra de las tantas leyendas que lo rodean, pero esa definitivamente no es cierta. Excelente. La Hermandad de Santo Domingo ha tenido dentro de sus filas una cantidad de personajes importantes dentro de la historia de Guatemala y dentro de lo que es la historia de los cucuruchos. Podemos mencionar a Juan Gabarrete, que ha sido uno de los personajes más mencionados
dentro de la historia. Un saludo a don Juanito allá en su casa, verdad que pues pronto, primero Dios, estaremos con él platicando en una entrevista sobre su historia con A los pies del Cristo del Amor. Pero un dato muy curioso que muy pocos saben es de que don Shell Eugenio Lauro García, presidente de la República, todavía no constitucional, en el periodo 74-78, ¿verdad? Él también fungió durante ese periodo como presidente de la Hermandad del Señor Sepultado. Sí, de hecho no ha sido el único presidente. Si nos vamos un poco más atrás, primero fue Estrada Cabrera, que como te conté la vez anterior, a la mamá le gustaban tanto las procesiones que obligaba a pasar ahí a Santo Domingo y a Candelaria enfrente. O sea, tenía cierto ligamento con Santo Domingo. Hasta incluso el atentado que se le iba a hacer en 1908 fue durante el paso de la procesión frente a su casa. Jorge Ubico, como te digo, ya padrino de uno de los pasos, o sea, alguna relación había. Miguel Lidio Fuentes también tuvo un poco de relación con la Hermandad de Santo Domingo. Y nos vamos hasta Shell Lauro. Él fue presidente de Guatemala en 1974-78, pero nunca fue presidente de la hermandad. Él a lo que quedó fue vocal primero. Ese fue su puesto. Él políticamente tenía un peso muy grande. En el periodo de siendo presidente Carlos Arana Osorio, Shell Lauro era primero jefe del Estado Mayor y luego ministro de la Defensa. Estando en esa posición fue que él fue el enlace entre la hermandad y el arzobispo, el cardenal Casariego, para lograr la consagración. O sea que tuvo un papel preponderante porque fue prácticamente el enlace. Con el peso político que tenía, difícilmente le iban a negar una audiencia, por lo menos. Ya lo demás pues ya surgió del comité. El día del terremoto, que ya mañana vamos a cumplir aniversario, ya perdí la cuenta cuántos. El día del terremoto, el primer lugar a donde el general Lauro se dirigió fue a Santo Domingo. Fue el primer lugar que llegó. En los albores de ese 4 de febrero del 76, llegó a Santo Domingo, fue a ver que la Virgen de Soledad, que la Virgen del Rosario del Señor Sepultado estuviera en buen resguardo, platicó con algunos directivos, con los padres, y estando ahí llegó el carro que lo llevó hacia la Fuerza Aérea, de donde un helicóptero sobrevoló el país. O sea, su ligamen con Santo Domingo era muy, muy fuerte. Él siendo presidente de la República incluso llegaba a cargar de cucurucho. Eso sí, el templo hundido de guardaespaldas por todo el campanario, pero llegaba, caminaba, cargaba, caminando unas cuadras y por supuesto por seguridad luego se salía, pero nunca dejó, ni siendo presidente, dejó de participar. Su esposa, que era la primera dama, iba en el cortejo de la Virgen y también llevaba su seguridad, pero no dejaron de participar. O sea, el puesto político no fue impedimento para que él cumpliera con su devoción de cada año. De alguna forma para él pues se podría decir que llegó a ser un estorbo, ¿no? Porque cuando uno está con su devoción creo que es incómodo ver tanta gente ahí, que al final pues ellos no es que anden haciendo su show, sino que es parte de su trabajo, el cuidar al presidente. Claro. Pero para todos como que le quita la atención a la común. Llamaba la atención ver allá en la baranda de arriba 20, 30 personas armadas. Pero era parte en esa época el ambiente político era un poco más caldeado que ahora. Entonces, pero él llegó a ser vocal, después fundó el Patronato por Mejoramiento de Santo Domingo, remozaron la capilla actual, regaló la urna de madera, el grupo el patronato, las bancas, en fin, hicieron mucha obra. Y él, pues el día que falleció en la capilla del Señor Sepultado, fue su misa de cuerpo presente. Sí, definitivamente no podía ser de otra manera. Y no por el cuello político, sino que yo creo que por el amor que él le tenía. Siempre estuvo, ya después de haber salido de presidente, siempre que uno lo llegaba a buscar a su casa allá en Vista Hermosa para pedirle alguna ayuda, fuera para la procesión infantil, para los pasos, para la procesión grande, nunca se negó. Ya él siempre tuvo una mano lista para ayudar a Santo Domingo. Excelente. Pues Ronnie, ya hablando propiamente de lo que fue ese 11 de marzo de 1973, los días preliminares, o sea, no sé en qué momento empieza a hacerse el trámite de la solicitud para que se pueda dar la consagración, considerando que en ese momento todavía para poder consagrar una imagen había que llenar muchos requisitos, y no solo legales, sino que también espirituales, porque hoy por hoy pues se ve que las consagraciones ya son un poquito más fáciles, pero en ese momento tenía que ser una imagen que gozara de mucha devoción, sí. Tenía que ser una imagen que tuviera palpable y científicamente comprobado un milagro, ¿verdad? Entonces creo que es de las últimas imágenes que llenaron
todos esos requisitos para poder optar a la consagración. Así es, de hecho la consagración no fue algo que se dio por generación espontánea en ese año. Ya desde 1936 se había solicitado consagrar a la imagen. Un hermano, hermano Guillermo González se llamaba él, en la sesión general de 1936, él pidió que se comenzara a trabajar por la consagración. Sin embargo, no tuvo eco, se perdió en el tiempo la solicitud, y en 1972, en una plática entre cucuruchos de Santo Domingo, surge la idea de por qué no consagrar. Más o menos en julio, agosto de 1972, se conforma un grupo. No diré nombres porque puedo dejar alguno en el aire, pero es un grupo de 4 o 5 cucuruchos de esa época, algunos directivos y otros colaboradores, que precisamente mediante Shell Lauro le solicitan audiencia al arzobispo, al cardenal Casariego. Él se las da, llegan, les ponen todo esto precisamente, y dice que con gusto la va a consagrar, pero que le manden una carta para poderlo formalizar. Y así se hizo. En septiembre se le manda la carta, el 7 de septiembre, menos de 15 días después se obtiene la respuesta. Dice que gustosamente la va a consagrar. La hermandad quería que la consagración fuera dentro de catedral, y él, no, dentro de la iglesia, perdón. Él dijo que no, que la quería hacer en catedral frente al público para que más gente lo viera, que la verdad fue una muy buena idea. Ante eso se conforma ya un comité de consagración que era diferente a la junta directiva. En el comité habían 3 o 4 directivos y el resto eran personas como Mario Urruata, como don Raúl Valdeavellano, como Carlos Campos, gente ajena a la directiva, pero devota al Señor de Santo Domingo, y cucuruchos pues conocidos de esa época. Como en todo, pues siempre hay celos, y la junta directiva le tenía celos al comité de consagración y comenzaron a tener problemas entre ellos. Total es que la junta directiva trabajó por su lado y el comité trabajó libremente por el suyo. Se comenzó a hacer todo lo primero, definir el día. El cardenal fue el que puso el día, 11 de marzo. El cardenal puso el día, se comenzó a ver la hora, el recorrido, que se iba a utilizar, y ya el comité de consagración pues comienza a hacer los contactos respectivos. Todo eso trabajando a puerta cerrada prácticamente. Pasadas las épocas navideñas, en 1972, en enero de 73, comienzan a aparecer ya algunos anuncios en Canal 3, que fue el que dio la pauta, en algunos periódicos, y se comienza a hablar de que el señor sepultado va a ser consagrado 3 meses después. Para entonces ya el comité venía bien encaminado con todos los trámites. La Fuerza Aérea hizo el ANDA, que te platiqué la vez pasada, que se iba a estrenar ese día, no se logró. Y lo que hicieron fue pues agrandar los bolillos del ANDA de Valenzuela. O sea, a pesar de que hubo dificultades, siempre hubo alguna solución. Incluso no había mucho dinero para poder hacer la consagración. Un hermano se ofreció para él pedir un préstamo a un banco, a Crédito Hipotecario Nacional, y la consagración salió con un préstamo de 5,000 quetzales, que pagaron entre todos los directivos y miembros del comité. Se dieron los turnos a las hermandades que iban a venir, y se preparó para la semana previa a la consagración una serie de actividades que duraron toda la semana. El domingo 4 de marzo, cosas raras, se hizo una unción de Señor sepultado, que normalmente se hace solo el martes santo, y se le colocó de una vez la túnica de consagración, porque el Señor quedó en velación toda la semana, en un catafalco sencillo. Toda la semana el Señor estuvo en velación desde el 4 hasta la noche del 10. Cada día se le asignó a una hermandad para que llegara a hacer su velación. Y curiosamente el martes, que era martes de carnaval, estaba asignada la hermandad de San José. Seguramente por las vueltas de la procesión del silencio no llegaron, pero avisaron horas antes que no iban a llegar. Se contactó a la asociación de la parroquia y en la noche ahí estaban, porque eran más o menos a las 5 de la tarde. Ahí estaban velando al Señor sepultado, llegó la recolección, llegó Candelaria, en fin, todos llegaron. Y el sábado 10 se abrió la iglesia de temprano, y ese día hubo pláticas, hubo música, violines, y la puerta de la iglesia se cerró a la 1 de la mañana. Se permitió al público pasar a venerar al Señor sepultado de forma directa, y fue una cantidad de gente tal que todo el día el Señor tuvo visita. Y al estilo de la unción, pues hubo un algodoncito, ellos pasaban en la imagen y lo guardaban como una reliquia. Pues toda la previa de eso, como les decía, fue una cantidad de actividades que muchas no se veían. La mayoría eran trabajadas solamente por el comité. Los turnos, por ejemplo, los turnos que se iban a hacer no eran los que al final salieron. Iban a hacer fotografía a color por primera vez. Santo Domingo iba a usar fotos a color. Se mandaron a hacer a México, pero no vinieron a tiempo. Entonces a última hora agarraron una foto y en blanco y negro utilizaron el turno, pues que
todos hemos visto por ahí. Se le colocó una moñita dorada porque no tenían moña negra, y ya en las carreras pues con moña morada. O sea, cosas que tal vez pasaron desapercibidas en esa época y que con el tiempo pues uno de los que más propugnó, y aquí se va a decir el nombre, José Luis Barrios, él es el que cuenta todo este tipo de situaciones que, si, como te decía de pasada, si uno las cuenta se pierden. Entonces había un listón morado que era más grande que el listón negro que no iba a alcanzar, entonces se pusieron moñitas moradas. Se le entregó a las hermandades, se vendieron los turnos y pues salió la procesión ya sin llegar todavía al 11 de marzo. Ya en la velación del 10 de marzo se cerró la iglesia a la 1 y durante la madrugada ya se colocó al Señor en el anda, se hicieron las últimas pruebas y todo quedó listo para las 8 de la mañana, que era cuando iba a iniciar el cortejo. Excelente. Pues es realmente impresionante porque muchas personas no saben todo lo que es el protocolo que se prepara desde que se planifica hasta que sale la procesión. Y por ejemplo, lo que mencionabas de los moños, yo creo que se vio tan normal porque fue en Cuaresma. Era moña morada. Entonces, como era moña morada, yo creo que todo el mundo lo asoció por ahí, ¿va? Sí. Y no lo vio como que, ay, ni para moña tuya. Algo que había, no temor, pero que había cierta reserva entre los miembros del comité, era que las dos consagraciones más recientes eran la de Jesús del Rescate un año antes y la de Jesús de la Merced de Antigua 2 años antes, pero esas fueron hechas en la iglesia, adentro. Esta iba a ser la primera consagración que se iba a hacer abierta al público con los nuevos cambios propuestos en el Concilio Vaticano II, o sea, la misa en la lengua local, el sacerdote viendo al público, o sea, era algo nuevo y la respuesta a la gente no se sabía cómo iba a ser. Entonces, quiera que no, ese tipo, desde el punto de vista litúrgico, había cierto temor. Ya vamos a hablar de la misa consagración, pero ese tipo de situaciones se estuvieron previendo. ¿Y qué pasa si la gente no llega? ¿O qué pasa si quién va a cantar? Por ejemplo, cantó el coro del Seminario Mayor. Todo ese tipo de situaciones se fueron viendo con tiempo, que fueron desde octubre hasta marzo, 5 meses para poder armar todo eso. Excelente. Pues bueno, Ronnie, dentro de lo que es ese día en particular, pues nos mencionas de que la procesión salió a las 8 de la mañana. Más o menos, ¿cuál fue el recorrido que tuvo para...? Bueno, sí, el anda se levantó a las 7:30 para que estuviera a las 8 de la mañana en la puerta. El recorrido pues era prácticamente el de Viernes Santo de esos años. Al salir el Señor tomó por la 12 Avenida hacia el norte, dirección a la Merced. En la Quinta Calle y a un costado de la Merced recibió el primer homenaje. El padre Jorge Toruño y Raúl Valdeavellano, presidente de la Merced pero vestido de dominico, recibieron al Señor, incensaron el anda y siguió su camino. Subió a la Quinta Calle y en la 9ª Avenida cruzó en la 4ª para pasar frente a Santa Teresa, donde fue el segundo homenaje. Luego siguió la 4ª Calle hasta la 8ª Avenida, ahí estaba en ese tiempo la cárcel de mujeres de Santa Teresa. Y las reclusas salieron a cantar el canto del perdón, el paso del Señor, que usualmente lo hacían los Viernes Santos, pero ese día también lo hicieron. Siguió el Señor la 8ª Avenida, pasó por San Sebastián y en San Sebastián se dieron algunos datos. Primero, una lluvia de papeles que fue de tal magnitud que dicen que incluso llegó a oscurecer un poco el sol. Papeles amarillo, blanco y azul, que son los colores del colegio. La banda del colegio acompañó al Señor durante unas cuadras, en el cual descansaron los músicos de la banda y los señores, que ya muy poca gente la recuerda, los esposos Chávez, que eran una pareja de esposos que el señor tocaba el redoblante y la señora tocaba el bombo, siempre elegantemente vestidos de smoking. Pues ellas también salieron a descansar en San Sebastián. Y uno de los jóvenes de San Sebastián de la banda marcó el paso de la procesión con timbales, como lo hace la Candelaria. O sea, la primera vez que usaron timbales fue ese día, fue durante 4 o 5 cuadras nada más, pero fue al ritmo de timbales. De hecho, tenemos que hacer ver que ese día de la consagración fue cuando se estrena el redoble actual de Santo Domingo. Ese redoble que ya todos conocemos. Tenemos que aclarar que la combinación de redoble entre redoblante y bombo viene de Santo Domingo desde 1931. El ritmo no queda escrito porque no hay nada grabado, pero a partir de ahí se comenzó a utilizar porque cuando era solamente el anda del Señor, se marcaba el paso con redoble. Vinieron los pasos, también se les puso redoble. Entonces, como cada paso iba a diferente velocidad, pues un redoble por aquí, otro por allá. Entonces, dicen las notas que no se podía distinguir nada, era una mezcla de redobles. Se le ocurrió al mismo presidente, don Rodolfo Castillo, hacerle al Señor un toque diferente, agregarle un bombo, redoble, bombo, y así fue como comenzó.
en 1973 el ritmo actual que todos conocemos, que según dicen es muy parecido o se tomó como base el que se usó en el funeral de John F. Kennedy, que eso lo pueden ver ahí en los videos de YouTube. Por supuesto a un ritmo mucho más rápido, pero sí podría ser que haya nacido, es lo que me han contado, eso sí no te lo podría asegurar, pero se dice que ahí nació. Pues ese día se estrena el redoble y mientras el redoble descansó fue que se marcó el paso a puro timbal. Pasa el señor por San Sebastián y luego hace una primera llegada donde nunca antes. Primero, después de San Sebastián se iba a la Cuarta Avenida hasta el parque. Ese año ya sube la tercera calle hasta llegar a la Recolección. Y ahí lo estaban esperando los cruzados del Santo Sepulcro con su uniforme de Viernes Santo. Lo cargaron en 3 oportunidades. De la segunda a la primera avenida, en la tercera calle, otra cerca del Santuario de Guadalupe y otra bajando a la 11 calle. Las 2 primeras con capa y la última ya con traje, porque es un turno que le salió así como del aire, entonces ya con traje pudieron cargar. Fue la primera vez que llegó a la Recolección y que llegó a la primera avenida, la que recorrió desde la tercera hasta la 11 calle. Hubo paso por el Santuario de Guadalupe, un homenaje que los enfermos del San Juan de Dios también cantaron el perdón, y luego en la Capilla del Señor de las Misericordias tomó la 11 calle hasta la Quinta Avenida, llegando pasando frente a la iglesia de San Agustín. De las pocas. Sí, de ahí de San Agustín tomó la Quinta Avenida y en la 13 calle Quinta Avenida quedaban en ese entonces los estudios de Radio Nacional TGW. Ahí se produjo la bendición porque estaban recién pasados ahí. Se bendice a los acordes de la Granadera y con la presencia del Señor los estudios de TGW. Sigue la Quinta Avenida hasta la 18 calle y en la 18 calle cruza hacia el oriente buscando el Calvario. En el Calvario, don Guillermo Lira, que era el encargado de Relaciones Públicas del Calvario, nunca fue presidente, a pesar de que muchos dicen que sí, pero nunca fue. Sí, es que él era la cara visible de los Cruzados de Cristo. Él organizó, fue a comprar a la Giralda una cantidad, la Giralda era la venta de cohetes que quedaba en la 9ª Avenida, una cantidad de cohetíos, convocó a las personas del Mercado Sur número 2, que son muy allegados al Calvario, hicieron una alfombra, creo que 2 cuadras, algo así, y entre pólvora, cohetíos y alfombra y la valla que hicieron los hermanos del Calvario, probablemente el recibimiento mejor en el sentido de ser el más expresivo de todos los que recibió. Ahí estamos hablando que estarían como a las 7 de la noche. Posteriormente toma la 7ª Avenida y en la 15 calle va para el Parque Concordia. Pasa por San Francisco, pasa por Santa Clara y sigue la 6ª Avenida. Baja la 11 calle por el antiguo Cinelux y luego en la 9ª Avenida busca la 12 calle. Y creo que la vez pasada te conté que por qué pasaba la 9ª Avenida. Ahí vivían 3 de las familias de Mayor Abolengo ligadas a Santo Domingo. La familia Redondo, la familia de Tierra y la familia de la Riva. Entonces, como una deferencia a todo, porque la verdad tuvieron mucho que ver en la consagración, la procesión pasó frente a sus casas, luego la 12 calle, 12 avenida, y llegó al templo a las 10 de la noche. Estaba contemplado que llegara a las 8, llegó a las 10. Ingresando el Señor al templo se quemó una cantidad de cohetíos, pero terrible. Que eso fue algo que se le ocurrió a un hermano, Héctor Romero Lucas, cuando vio la cantidad de pólvora en el Calvario, se le ocurrió que por qué no tener en la entrada también. Fue a la misma cohetería, creo que la terminaron de vaciar, se llevaron todos los cohetes para Santo Domingo, y en el atrio, a la par de donde está el tanque que muchos ven en tanque de agua, que todavía existe una bomba de agua, ahí sonaron los cohetillos durante 20 minutos, el Señor estuvo detenido, no se podía caminar de la cantidad de cohetillos y de humo. Más o menos a las 10:20 reinicia su paso y ya pues ingresa al templo para dejarlo en su lugar a las 11 de la noche, 3 horas después de lo que se había programado. Eso fue un primer domingo de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma. Sí, en este caso pues vamos a conmemorarlo un tercer sábado de Cuaresma. Sábado de Cuaresma para coincidir con la fecha. Excelente. Realmente pues como mencionábamos, el proceso de consagración de una imagen era muy celoso en esos tiempos. Por ello es de que pasaron muchos años sin que se consagraran nuevas imágenes, porque las autoridades eclesiásticas eran muy cerradas en el hecho de poder autorizar nuevas consagraciones. Gracias a Dios en la década de los 70 ya el cardenal Casareo pues como que dio una apertura mayor a que se pudieran ya empezar a realizar, porque de hecho empieza en el 71, como lo mencionabas, con Jesús de San Jerónimo de allá de la Antigua, el conocido como Jesús de la Merced ahora. Luego viene Santa Teresa,
y Santo Domingo, y de ahí pues ya nos vamos, ¿verdad? 6 años hasta la Escuela de Cristo. Ajá, con el señor sepultado también, que el cardenal tenía ciertas como que berrinches por las fechas no habituales, ¿verdad? Tenía tal vez cierta preferencia por ese tipo de fechas. Ajá, sí, porque por ejemplo consagrar a un sepultado fuera de Semana Santa era algo difícil de ver, era raro. Ajá, y era más difícil de poderlo ver, o sea, que te autorizaran consagrarlo fuera de un Viernes Santo, por ejemplo. Así es. O de los días propios de la Semana Santa. Y rompió el boomerang con la Escuela de Cristo, que un 9 de diciembre se le ocurrió la consagración. Fíjate, Néstor, perdón que te interrumpa. El día de la consagración, hablando propiamente de la misa, el cardenal Casariego asistido por 2 sacerdotes. El padre Reynoso, de quien le hemos perdido la pista, hemos preguntado, pero no lo encontramos por ningún lado. Y el otro era el recién ordenado, tenía 1 año y medio de ser ordenado, Álvaro Ramacín, hoy cardenal Ramacín. Ojalá y pudiera estar, está lejos, pero ojalá y pudiera estar ese día otra vez en la consagración, porque sería bonito. El recién ordenado sacerdote estuvo en la consagración, no tiene mucho tiempo ese cardenal, ya como cardenal está en los 50 años, sería muy bonito que él estuviera ahí ese día. Ojalá le dé tiempo. Ojalá y pueda, porque creo que algún recuerdo debe tener, o sea, para él como un sacerdote recién graduado, recién ordenado. Y pues ese día en la misa, y mucha gente no lo recordará, delante del anda iban algunos personajes vestidos con unos uniformes muy característicos, que yo te conté la vez anterior, que eran los caballeros de Colón, los caballeros de San Silvestre y la Orden de Malta. Se prepararon lugares especiales para ellos, y el señor llegó a las 12 menos 10 al atrio de catedral, los 10 minutos en lo que se revistió el cardenal y todo, y comenzó puntual, porque la iglesia eso tiene muy puntual en sus ceremonias. Comenzó la misa a las 12 del día. Luego pues ya bajó del estrado, ungió a la imagen en la cabeza, en los pies y en las manos, y terminada la procesión sonaron 21 salvas de artillería. Los cañones estaban colocados en lo que ahora se conoce entre parques, que le dicen en el mundo los cucuruchos, estaban apuntando hacia la concha acústica, y sonaron 21 cañonazos en el momento que se levanta el anda para reiniciar el recorrido. Esto es algo que ya seguramente mucha gente no lo recuerda, pero los que estuvimos en el parque, sí, el estruendo no se olvida, pero es algo que no se ha hecho con ninguna imagen antes. No sé si se ha hecho con alguna después, creo que no, pero lo que el Señor de Santo Domingo ha representado siempre, y en esa época que estaba muy ligado a cierto sector del país, pues creo que los cañonazos fueron la manera de homenajear, que era la primera imagen de sepultado consagrada en Guatemala. Excelente, sí, definitivamente el señor sepultado ha estado ligado mucho a la clase política. De hecho, hoy por hoy todavía hay un apelativo por ahí que le dicen el Jesús de los políticos, ¿verdad? Ronnie, realmente es impactante todo ese conocimiento acumulado. Vámonos un poquito más adelante, ahora ya, por ejemplo, ¿cómo fueron los 25 años de consagración del señor sepultado? Los 25 años fueron en 1998. Ese día se unificó la Cofradía de la Virgen de Soledad porque fue su consagración, y para celebrarlos juntos en los 25 años del señor sepultado. La Virgen fue consagrada dentro del Templo Santo Domingo. Terminada la consagración, más o menos a las 2 de la tarde, ya salió la procesión. A diferencia de como usualmente es, la Virgen iba adelante y el señor sepultado iba atrás. En el ande Valenzuela, un adorno sumamente sencillo, floreros, algunas, no me recuerdo la clase de flores, pero eran blancas, un catafalco pequeño, y él en la urna, esa vez, con una túnica como color mostaza, amarillo por ahí. Recorrieron más o menos 9 o 10 horas por el centro, llegaron a Catedral, a Santa Teresa, salieron por la 10ª calle, llegaron a la 7ª avenida, luego buscaron la Recolección, bajaron a San Sebastián, pasaron por Santa Teresa, y de la 4ª avenida, de 4ª calle, toda la 11 avenida hasta el Parque Colón y la entrada. Un recorrido relativamente, fueron 42, 43 turnos más o menos, pero llevó 9 horas hacerlo. El señor sepultado fue ahí a la usanza de los inicios de la cofradía, ella adelante y él fue el complemento atrás. Ella celebrando su consagración y él celebrando sus bodas de plata. Excelente, pues qué bonito, ¿verdad?
Han habido algunas otras ocasiones de celebración, porque hoy la curia ya reguló eso, ¿verdad? De que ya no vamos a salir más el otro año con el 51, sino que tienen que ser festividades de 25 años. Sí. Pero antes de esta regulación sí se podía, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para los 30, para los 40, sí. ¿Han habido algunas otras actividades? No, relacionadas con la consagración, así como ahora de sacar alguna procesión, no. Usualmente se hacía en alguna velación, se hacía mención en el Santo Entierro, en los turnos o en los adornos, pero no hubo otra procesión extraordinaria. Por este motivo no ha habido después más de la de 25 y ahora la de 50. Excelente. Ronnie, tengo entendido que perteneces a la comisión de consagración este año. Así es. ¿Verdad? Entonces no sé si tenés la autorización para podernos compartir un poco de las actividades que se vienen de acá para el 11 de marzo, que estaríamos cerrando ese ciclo de los 50 años de consagración del Cristo del Amor. Así es, el padre prior de Santo Domingo y director de la hermandad convocó a un grupo de hermanos para formar una comisión de celebración de los 50 años. A mí pues me convocó y ya vemos ahí, seremos unas 10, 12 personas más o menos, que cada quien está trabajando en lo suyo, unos en el adorno, otros en la música, a mí que me está tocando la parte de programa de radio, colaborando ahí con la comisión, también estoy en la comisión de liturgia, que se va a encargar de la misa en catedral. En fin, ahí a todos nos tienen trabajando un poco. Sí hay algunas actividades, tal vez la primera es este 5 de febrero, la última venta de turnos. Aún quedan algunos turnos para mujeres y algunos para hombres, así que si no se han inscrito el domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde pueden aprovechar. Y por ahí van a haber algunas actividades que todavía no las ha anunciado la hermandad, sí va a haber, pero no tengo ni las fechas ni los horarios, por lo cual decirlo sería muy aventurado, pero sí va a haber algunas otras actividades previas al cortejo. Al 11 de marzo. De hecho, lo que sí pues es que, según he sabido, el Señor estará en velación el día previo, tal y como estuvo hace 50 años. Excelente, excelente. Realmente la expectativa es grande, es bien grande. Creo que este domingo se terminan los turnos, ¿verdad? Ya tengo entendido que son pocos realmente los que quedan. Y pues se ha creado mucha polémica también en torno a, ¿verdad? Lastimosamente, hoy por hoy el mundo del cucurucho es muy castigador. Entonces la invitación, mis hermanos, es para que vivamos en armonía, vivamos en paz. No importa qué pase detrás de las cámaras, sino que siempre saquemos lo mejor de nosotros y que vayamos con amor y con devoción al Cristo del amor, ¿verdad? Para poder conmemorar y celebrar con Él estos 50 años de consagración, ¿verdad? Porque realmente, al final de cuentas, creo que es lo que tenemos que hacer como cucurucho. Es de aprovechar la época que estamos viviendo, donde estamos muchos aniversarios importantes de consagración. Ya vivimos los 300 de la Merced, los 100 de Candelaria, los 25 de San José, ahora ya los 50 de Santa Teresa, ahora nos toca nuestros 50. A la generación nuestra ya no veremos ni 75 ni 100, eso le toca a la generación de los jóvenes. Pues qué mejor que vivir esto para que dentro de 25 o 50 años puedan estar como nosotros ahora, contando lo que vivieron para los que vienen detrás de ellos. Entonces la mejor manera es vivirlo espiritualmente preparado. De hecho hay es un año jubilar que fue decretado por el Papa Francisco desde el 14 de septiembre del año pasado hasta el 14 de septiembre de este año. Asistiendo a la misa en Santo Domingo, confesándose y comulgando, tienen indulgencia plenaria por la persona que lo hace, por alguna alma de algún familiar fallecido, por algún enfermo incluso. O sea, uno puede aplicar indulgencia plenaria de los pecados, no solo personal, sino para alguien del entorno que lo necesite, cumpliendo con los requisitos: confesar, comulgarse, escuchar misa en Santo Domingo. Creo que no está muy difícil, así que ese es un extra, esa es la parte que debemos aprovechar. La procesión puede salir muy bonita, puede tener un recorrido de 40 horas si quieren, pero si solo vamos a verlo como simples espectadores de un desfile procesional, si no estamos espiritualmente preparados, creo que perdemos la esencia. Así que los invito a que ganemos las indulgencias y aprovechemos. Todavía nos quedan unos meses de tiempo para poderlas ganar. No, pues definitivamente, Ronnie, realmente ha sido muy edificante toda esta charla. Pues queremos invitarte a una próxima en nombre de Dios para que podamos terminar de platicar. Solo un dato bien importante que también surgía dentro de las preguntas de la semana pasada. Por ejemplo, yo tengo entendido que a finales de 1800
En la Merced se empiezan a cobrar ya los turnos para poder llevar en hombros a las imágenes. Más o menos 1892, 93 es cuando se empieza a hacer el primer cobro ya oficial por un turno. ¿En qué momento Santo Domingo comienza con esto? Fue un poquito más tarde, fue alrededor de 1925, y es que recordemos que Santo Domingo tiene una estrecha relación con el Ayuntamiento de la Municipalidad de Guatemala. Es la primera hermana, como te decía la vez pasada, la hermandad no fue autorizada por el clero, fue autorizada por la municipalidad. Entonces la municipalidad sostenía todos los gastos que esto representaba. En 1925 más o menos, es que se comienza a cobrar ya los turnos, porque ya la municipalidad se desligó y ya todo lo que podía hacer de ayuda ya no se recibía. Entonces pues que a comenzar a cobrar los turnos, seguramente siguiendo el ejemplo de la Merced. Pero sí te estoy hablando de los primeros años del siglo XIX, del siglo XX, perdón, ya se comienza a cobrar para sufragar los gastos que esto ocasiona. Exacto, ese es un tema muy importante y por eso lo toqué ahorita, porque muchos alegan alegan por el precio de los turnos actuales. Pero tenemos que considerar de que dentro de los turnos está el costo de banda, el costo de turnos, el costo del adorno, el costo de electricidad, publicidad, el costo de publicidad. Manejo de redes también ahora genera. Ajá, y eso que los colaboradores no están cobrando. No. Se habla de costo por lo que se tiene que pagar para, por ejemplo, a Facebook, a todas las redes sociales, para poder mantener ahí los espacios donde se avisen las actividades. De que haya mantenimiento a las santas, a la parafernalia. O sea, no es que ya nos vamos el otro año. Usualmente necesitan haber una reparación porque en el transcurso del recorrido pudieron haber sufrido algún deterioro. O sea, ese es un dinero que generalmente se mantiene circulando. Lo que genera un año sirve para mantener todo el año y volver al siguiente. El pago del personal de apoyo, los que llevan liras, los que llevan el lazo. Que para los que no lo saben, se paga. No es un trabajo voluntario. Ellos cobran por hora, al igual que los músicos. Entonces, hasta esos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Y el costo del turno, recordemos, la inflación ha subido, todo está más caro y evidentemente esto es una rueda, es una bola de nieve que va creciendo y que nos va jalando a nosotros. Los precios de los turnos pues van subiendo conforme pasa el tiempo. A principios del siglo XX eran 25 centavos, 10 centavos en las más baratas. Fue subiendo. Yo cuando comencé a cargar hace 49 años, el turno de Candelaria costaba 1.50, el de San José 1.25, Capuchinas 1 quetzal, Santo Domingo 2.50 y el más caro de la Merced que costaba 3 quetzales. Siempre ha sido el más caro la Merced, siempre ha sido el más caro. Entonces, realmente, pues, por eso surge el costo de los turnos, para poder ayudar a sufragar los gastos que ocasiona cada cortejo profesional, porque se ve tan simple, ¡ay, sí, qué bonito! Pero no se tiene la idea de cuánto es la inversión para poder realizar incluso el duropor, la fibra de vidrio, todo lo que conlleva poder hacer un cortejo. Así es de que por eso fue que tocamos ese tema en particular, para que ustedes entiendan que el costo del turno es porque se requiere de esos fondos para poder hacer las actividades, y que ahí sí, como dicen, como es el sapo es la pedrada. Estamos hablando de 50 años, va a ser algo espectacular, definitivamente, algo muy especial. Usted cuando cumple 15 años su hija, pues tira la casa por la ventana. De igual forma acá, en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, los preparativos para poder conmemorar estos 50 años están para tirar la casa por la ventana. Así es de que para los que no se han inscrito, este domingo 5 de febrero, última fecha, así es de que aprovechen. No vayan a pernoctar porque no es necesario tampoco que lleguen a dormir, pero lleguen lo más temprano posible para no quedarse sin su turno y poder llevar en hombros este próximo 11 de marzo a la consagrada imagen de el Señor Sepultado de Santo Domingo. Ronnie, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Néstor. Y gracias por haber estado acá. No sé, tus palabras de despedida en torno a este mágico evento que se nos viene. Sí, invitarlos, como les decía, a que se inscriban. Hay pocos lugares, pero suficientes, como decía Néstor, para no llegar a pernoctar. Hay mucho frío y hay suficiente personal atendiendo. Creo que están alrededor de 25 o 30 cajas atendiendo. El movimiento es rápido, el espacio es grande, es en el claustro de Santo Domingo, o sea que hay buen espacio, no hay necesidad de quedarse a dormir. Pero ya en 8 y media de la mañana que comienzan a llegar, creo que van a salir todos con su turno. Y preparémonos, como les decía, espiritualmente va a ser una procesión
muy bonita desde todo punto de vista, un adorno sencillo pero muy bonito también, que nos va a permitir ver al Señor desde cualquier ángulo que lo podamos ver, así que los fotógrafos van a estar contentos porque ahí de donde se paren lo van a lograr ver. Solo eso puedo adelantar. Pero bueno, va a salir en el anda de Viernes Santo, o sea, va a ser una procesión pensada en grande porque la ocasión lo amerita, porque no es cualquier aniversario, es el primer sepultado consagrado en Guatemala, así que vamos a vivirlo con tranquilidad, en paz, dejemos la crítica, dejemos todo lo que nos pueda destruir. El nombre de hermandad, así debería ser todos hermanos, porque si no es solamente un apelativo, pero no es algo que vivamos y que efectivamente lo tenemos que vivir. Somos hermanos en Cristo todos, así que si algo no nos parece, acerquémonos a la persona indicada para hacerle ver su malestar o lo que no les pareció bien. Ahora en redes sociales despedazan a cualquiera en menos de 5 minutos, pero no es la mejor manera. El Señor siempre está ahí todo el año, pero ya que esta vez va a salir en una ocasión especial, aprovechemos a verlo con el corazón limpio, con la mente tranquila y con el alma en paz. Lo vamos a disfrutar más. Definitivamente, y no queremos irnos sin el agradecimiento a doña Pati Guzmán, acá propietaria de la Casa de los Úchiles, y a su personal que nos han atendido como reyes el día de hoy para poder llevarles esta entrevista con el doctor Ronnie García, quien dejó sus actividades personales para poder estar acá con nosotros compartiendo todo ese amplio conocimiento que él tiene en torno a lo que es el Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Ronnie, muchísimas gracias nuevamente. Amigos, los esperamos en una próxima. En nombre de Dios, la próxima semana estaremos por acá platicando con Michelle. El apellido me cuesta mucho pronunciarlo, pero primeramente Dios estará con nosotros hablando en torno a esos 25 mágicos años al lado de la consagrada imagen de la Soledad del Templo de Santo Domingo, antiguamente conocida como Virgen de Dolores del Templo de Santo Domingo, narrado perfectamente por ella y por el licenciado Fernando Urquizú en su libro sobre los más de 100 años de veneración de la imagen, y lo que bien platicaba Ronnie, que en su momento la Virgen pues era como que la protagonista del cortejo de pésame, porque era un cortejo de pésame y del Señor sepultado, que él venía así como que ahí, por ahí, ¿verdad? Pero así es de que en nombre de Dios nos estamos viendo y platicando la próxima semana, agradeciendo por su tiempo para poder estar con nosotros acá platicando un momento entre cucuruchos sobre el Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. La mejor de las tardes y que tengan un bendecido día. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.